Mari, Hola, Vale, me cambiaste ¿cómo el estás? fondo, qué lindo. Sí. Ahí, no sé si se ve bien la imagen. Sí, se ve perfecto. Bueno, ya les estaba comentando de las secuencias que hemos venido realizando, que pueden encontrar los videos. Inclusive los hemos también subido al YouTube de Marina, al YouTube mío. Está también acá en el muro de Instagram. Ahí pueden encontrar desde el comienzo, que fue en general la sanación del linaje paterno y materno, y después lo fuimos fragmentando. En el primero, lo fragmentamos también primero en la parte nuestra, o sea, antes de sanar el materno, paterno, sanarnos como a nosotros y nuestra, ¿cómo se llama eso? El orden, la jerarquía o la parte principal del árbol, la parte primaria del Sí, árbol que es, exacto. Como los bloques, ¿no? Como dividir exacto, en ramas el orden o la prioridad de lo que vamos a trabajar, sí, por así decirlo. sí. ¿Por qué te veo Eh, saltando? ¿me, ¿Me ves que Saltando, te veo así, tiqui, 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 ¿cómo se te es la veía? imagen? No sé Ah, por qué. Se ve bien porque el del otro día quedó todo sí, en este se ve movido. bien, se te ve bien, pero parece que estuviera, Pero es la imagen, me está pasando, lo estoy viendo, Vale. No, ah, no sé ya, por qué. bueno, Hola, Ale, ¿cómo estás? Tenemos gente de todos lados. Hola, Pato. Qué lindo que se sumen para hablar hoy de este tema tan interesante como el proyecto Sentido. sí, sí, sí. Sí, si quieres, vamos comenzando a hablar sobre el proyecto Sentido y cómo quizás hay mucha gente que no tiene ni idea de qué se trata, como habrá otros que sí, pero bueno, está bueno por ahí aclararles primero de qué se trata el proyecto Sentido. ¿Querés hacerlo vos o arranco, Valen? Te doy la palabra. Bueno, genial. Eh, bueno, en principio, gracias a todos por estar, gracias a vos, Valen, por el espacio, Sí. por hacer de interlocutora, de puentecito, y para todos los que vayan a ver después el video, es un material que les va a quedar, por ahí les sirve para todos estas personas que están buscando cómo sanar, cómo mejorar, digamos, toda esta cuestión del árbol, cómo ir desglosando por partecitas, como hicimos con Valen, que arrancamos con un tema y después fueron surgiendo varios, porque como es tan amplio el tema, como Sí. siempre decimos, está bueno ir viendo los videos, digamos, que están de a uno y en orden, para que puedan entender todo cómo viene, ¿no? Hoy nos toca hablar de proyecto sentido. ¿Y qué significa cuando hablamos de proyecto sentido? Porque es un término que se usa en biodecodificación y por Sí. ahí la gente no lo tiene como muy, no es algo que se maneje muy, por ahí el rey, que otras palabras son como, o otras terapias son como más eh, nombradas o más, que resuenan más. Esto se aplica en biodecodificación y tiene que ver con la programación o con el sentido con el cual nosotros vinimos a esta vida, con el sentido y la emoción o las emociones que fuimos concebidos. Siempre hubo o hay en cada concepción como un motivo por el cual mis papás me traen a la vida. Algo que en los otros anteriores, perdón, en los videos anteriores, Valen, creo que, no sé si lo terminamos de redondear, cuando hablábamos de todo, de la carga de información, por ahí nos dedicamos, creo que mucho a mamá, y es como que, no sé si quedó claro que los dos influyen. Como en el proyecto Sentido, si bien mamá nos anida en el útero, mamá nos contiene, nos da la vasija, no quiere decir que por eso solamente mamá nos está, digamos, pasando las emociones o la carga informática del ADN, ¿no? Esto también tiene que ver con papá. Son los dos.
Y sí, acá hay como una cierta, una distorsión o discusión, por así decirlo, en cuanto a qué tiempo lo que veo en determinados videos que no concuerdan por ahí, en qué tiempo es el lapso que, digamos, mamá y papá previo a mi concepción, digamos yo, este es mi punto de concepción, qué tiempo atrás me influyen las emociones y circunstancias de mamá y de papá directamente en mí, ¿sí? ¿Se entiende? sí. Entonces, hay Dicen muchos que que dicen 6 meses antes. sí, Yo la verdad que siento, como hablábamos en los otros videos, que podemos percibir a las almitas, a estos babies que están viniendo. ujú, Yo siempre digo año y medio, 18 meses antes de mi concepción, sí, punto cero de concepción, de ahí en más toda la gestación, y ahí en más 3 años, todo eso como muy directo, ¿sí? Y desde mi concepción a 7 u 8 años formamos nuestra personalidad como seres, digamos, individuales, pero con toda esa carga, sí. ¿sí? Desde antes de ser concebidos. Sí, ¿Se entiende? Valen a sacar. que igual esa carga de antes de ser concebidos nos marca para, también para el resto de nuestra vida. Por ahí somos adultos y también seguimos cargando por ahí con ese mandato o con esa intención que tuvieron nuestros padres al concebirnos. Yo estaba leyendo en un libro donde dice 2 años antes, 2 años antes de Sí, la concepción. sí, yo digo 1 año y medio, pero Sí, sí, coincido y como más hay otros en que dicen ese. que 3 meses nomás. Siempre yo digo, en mi resonar no me suena a que sean 3 meses. Sí, muy Sí poco. me resuena el año y medio, dos Ujú, previos, porque sí, tienen mucho que ver. Las almitas de los bebés, o sea, de los hijos, se sí. aproximan. ¿Te acordás que hablábamos en el anterior cuando hablábamos de Sí, sí, el mamá? anterior hablamos de eso, de ahí quedó. Que lo podíamos percibir hasta 3 años, incluso antes de que llegue a la mamá, los canalizadores, por así decirlo, se percibe el baby 3 años antes, o sea, de 3 para adelante lo podemos percibir. Entonces quiere decir que hay un alma que se está aproximando a mamá y a papá, porque ya eligió quién es su mamá, pero también eligió quién es su papá. Claro. Entonces es como que, hola Omar, Ujú. eh, Ah, ahora entonces sí es los como que, ves. Ahora sí estás sí, viendo sí. los. Hoy me toca a mí, vale, se mueve la pantalla, pero hoy me toca verlos. Bueno, Entonces, coincido más con esta cuestión de los 2 años, año y sí, medio, de los años. que empiezan a influenciar todas las circunstancias que envuelven a lo que va a ser mi concepción. Y Sí, ese sería el proyecto sentido. O sea, con el motivo por el cual mi mamá y mi papá, según ellos, ¿por qué digo según ellos? Porque después nosotros sabemos que elegimos venir. Nosotros claro. sabíamos que veníamos. O sea, de hecho, nosotros elegimos a este Sí, mamá y papá y a mamá. este papá. O sea, Sí, entonces, por eso el proyecto sentido es el sentido que nuestros papás le dan a mi creación, por así decirlo, a mi momento sí, de concepción. Y cada uno, independientemente, tiene el suyo. Mamá, uno, y papá puede tener otro. claro. Puede que sea, No, sí, sí, yo creo que si como mamás o como papás nos ponemos a pensar en el momento que concebimos ese bebé o ese hijo, si nos ponemos a pensar nos damos cuenta cuál fue nuestra intención. O cuando nos dimos cuenta de que venía o si lo planeamos, tenemos como una intención. A ver, este bebé va a ayudar a que se mejore la relación o va a ayudar a que se unan o nos va a ayudar a distraernos o va a terminar mi finalidad de plan de vida, porque viste que a veces tienen un plan de vida de que
termino de estudiar, trabajo y hijo, y ahí ya me siento hecho o feliz. Entonces esa es como la intención que le ponemos al nené. Este nené Tal va a cual. ser para, aunque lo hagamos por ahí muy inconscientemente, sin ninguna intención mala, pero le ponemos como una finalidad para ese hijo. Entonces, si nos ponemos a Sin pensar, duda. creo que nos damos cuenta. Y también lo podemos eh, sacar. Por ejemplo, hablándoles si son todavía pequeñitos, el otro día me decían que podíamos hablarle en la noche y decirle, bueno, hola, el nombre, te libero, tu mamá ya se puede hacer responsable de esta, tienes tu vida, sos libre y haz tu vida, que no tenga esa responsabilidad. Porque, por ejemplo, yo que tuve mi primer hijo muy jovencita, al tener como ese hijo, como que mi intención inconscientemente, tan jovencita, era, bueno, con este hijo me voy a hacer más mujer o más madura o me voy a Madura, encarrilar. madura. Imagínate donde mi hijo grande vea que yo no me encarrilé, que no. Entonces va a decir, uy, no cumplí con mi mandato. Con mi Inconscientemente objetivo. está pensando, no estoy cumpliendo con mi mandato. Entonces, eso como que él también se siente mal o se deprime o baja su autoestima porque no está cumpliendo con el mandato que tiene incorporado, que el vino fue a encarrilar a la mamá o a que se haga responsable o a que se haga una buena madre. Y si ve que no lo está cumpliendo, entonces se empieza a deprimir o a desvalorizar porque no está cumpliendo. O cuando pensamos que este hijo va a unir a la pareja, va a solucionar la pareja, se van a unir. No, pues resulta que peor, se separaron, entonces el nené inconscientemente se desvaloriza porque no cumplió con su mandato. Al ver que sus padres, en vez de unirse, que era lo que él tenía que hacer, se están separando. Entonces empieza Totalmente. a sentirse triste, desvalorizado, porque no está cumpliendo con un mandato que ni siquiera sabe que lo tiene. Entonces uno como Totalmente. padre o como madre, si sabe qué fue lo que incorporó a ese nene, pues puede sacárselo también. E incluso valen para las mamás que nos están viendo, están cursando, digamos, el embarazo. Para las mamás embarazadas, ya Ah, pueden empezar a trabajar en mira. o esta erradicación de proyecto sentido. Porque, ¿qué pasa? Este proyecto sentido le afecta sí o sí al baby. Eso es indiscutible, ya lo vimos, ya lo entendimos. Entonces, si hay mamás que nos están viendo o para las próximas que vayan a ser mamás, estaría bueno que sepan de antemano que tienen que desandar este camino, de todo esto que está contando Valen. ¿Por qué? Porque el almita que va a engendrar a su hijo ya viene con una misión, ya viene con algo específico. Entonces, como no distorsionar, por así decirlo, la misión con el que el alma va a nacer, como liberarlo de esa presión. Es como decía Valen, y siempre es inconsciente, porque se estarán preguntando, ¿y por qué? ¿Cómo puede ser si el alma y el cuerpito, porque fisiológicamente y biológicamente, recién toma forma humana a partir del sexto mes? ¿Sí? Porque empieza como, lo primero que se forma es nuestro cerebro, ese cerebro conocido como reptiliano. Y ahí, como es quien él, digamos, es lo que vamos a hacer, porque ese cerebro nos va a acompañar y se va a desarrollar durante toda nuestra vida, ahí es donde se implantan todas esas emociones. Entonces, el baby capta emociones. Recién empieza a distinguir la voz de su mamá mucho más adelante en el transcurso del embarazo. Pero las emociones las va acaparando, ¿sí? Porque la almita está instalada en ese, digamos, en ese momento de concepción, previo a la concepción y durante el transcurso del embarazo. Entonces, hablarle, desprogramar, como dice Valen, ejemplo, vamos a suponer, porque este tema es súper apasionante, ¿vale? Porque
para quien es consciente hoy, como vos lo estás diciendo, está genial, pero para las personas que no conocen cómo funciona todo esto y que realmente afecta, hay muchas mamás, muchas mujeres que trajeron hijos para salvar el matrimonio, la pareja. Sí. Y ese hijo se cree porque nace con la misión de salvador. Entonces está siempre ahí entre mamá y papá, mamá y papá, mamá y papá, sí, haciendo malabares para que estén unidos. Y la verdad que somos mucho más que eso, no venimos a eso, no venimos a resolverle el conflicto a mamá y a papá. ¿Por qué? Porque ellos son adultos y yo soy un niño, soy un bebé. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ejemplo, voy a tomar tu ejemplo, Valen, cuando dijiste esto de un niño que es concebido para puntualmente salvar a la pareja. Sí, para unirla. Y para unirla. Entonces, ¿qué pasa? Ese bebé va a nacer y lamentablemente, si mamá lo concibió con la carga de que me una a mi esposo, ese bebé va a sufrir muchas, entre comillas digo, enfermedades, porque los niños y los babies no se enferman, solo somatizan circunstancias que viven de los adultos. Eso creo que ya lo hablamos y nos extendimos, me parece, en eso, Valen. Y si no fue en un Zoom, no me acuerdo. No recuerdo haber hablado de eso acá. Bueno, entonces quizás fue en el Zoom, pero entonces el niño, ¿qué va a hacer? Va a somatizar enfermedades o apariencias de enfermedades. Son estos peques que sufren mucho todo lo que es afección respiratoria, estos BOR, POC, bueno, todo lo que sea, digamos, asma, todo lo que implique y demande que la mamá y el papá estén plenamente atentos a todo lo que pasa con la salud de ese niño. ¿Para qué? Para que estos padres estén unidos, porque con ese sentido lo generó la mamá. Esa emoción es la que trajo a ese niño al mundo. Entonces él le obedece. Y obedece de una manera horrible, porque primero no la pasa bien el baby y no la pasa bien nadie. Porque ¿quién quiere ver a un hijo enfermo? ¿Quién quiere pasar por cirugías, por operaciones, por un bebé que no es saludable? En este caso, para alguien que esté escuchando y le resuene esta cuestión, pregúntense en el momento y antes, ¿cómo estaba la pareja? ¿Cómo estaba el matrimonio? Porque hay que liberarlo. Si a alguien le resuena esto y le está pasando con su peque hoy, y su baby tiene 5 o 6 meses o 10 meses, un añito, y permanentemente desencadena apariencia de enfermedad, vías respiratorias, temperaturas, anginas, diarreas, todo lo que su cuerpito pequeño pueda desencadenar, mamá y papá, en lo posible los dos, sería genial, liberen a ese niño del proyecto sentido desde ya. Porque si no, va a seguir siendo, creyendo el bebé que tiene que salvar algo, que vino a salvar a su papá y a su mamá. Y un niño... formas de liberarlas. ¿Cómo liberarlos? Para empezar, si todavía lo están gestando y se dan cuenta de esto, de que lo hicieron con un propósito, lo concibieron con un propósito, las mujeres, siempre digo que cuando se la ven mal, cometen el error, se la ven mal en la pareja, sí. O la pareja está por irse, o saben que hay alguien más, o hay un amante, o hay alguien que atenta, por así decirlo, su vida matrimonial o de pareja, suele cometer el error de querer salvar con un hijo el matrimonio. Un hijo no salva nada, porque un hijo primero sería con total conciencia, ¿sí? Pero el niño viene cuando debe de venir. Y ahí se juntan un montón de coincidencias o sincronicidades para que nazca, justo cuando yo lo necesito como mamá, para que me venga a arreglar. Entonces, empezar a hablar, si alguien está escuchando y hizo esto, no es que esté mal, ni le vamos a pegar, ni todas esas cuestiones, no, desdramaticemos. Pero mamá, empezá a hablarle
y sacale el mandato. Decirle que se sienta libre, que él pueda expresarse libre, que fue de una manera inconsciente en el momento en que lo concebiste, que dejaste las pastillas anticonceptivas a propósito, que te sacaste el DIU sabiendo que el papá no lo sabía, que hiciste actos, digamos, para provocar ese embarazo, ¿sí? Decíselo a tu bebé, él lo va a ir... Perdón. Ahora la que se le cayó el teléfono fuiste vos. Se me cayó a mí, ¿viste? Por primera Ahora vez estamos empatadas ya. Perdón. Entonces, empezá a trabajar desde ahí. Si ya nació, también. Y si se lo podés decir al papá, sería genial. Si le podés decir a tu marido, a tu pareja, o si ya la pareja se disolvió, entre los dos, háblenle, así sea un niñito de 1 año. Ustedes creen que no entienden. Dijimos que el subconsciente absorbe emociones. Eso es lo que hace el proyecto sentido. Las emociones, quizás no los hechos, ¿sí? Pero él, como es muy baby y es muy precario su sistema cerebral, lo único, el cerebro reptiliano lo que tiene es lo básico, almacena lo básico. Tal vez no se queda con los eventos, pero sí con las emociones. Entonces, ¿cómo lo podemos trabajar? Cuando tenemos 1 añito y medio y no hemos salido casi del pediatra o de pasar en un sanatorio, en otro y en otro, hablándole. Nos juntamos, le decimos la verdad, o por lo menos yo como mamá admito, no digo que los papás no tengan la culpa, porque a veces un papá genera, pero en la gran mayoría somos las mujeres las que suelen usar este mecanismo. Entonces, decir la verdad, hablarle a su hijito, como decías vos, así tenga 1 añito, 2, 3, y creamos que él no sabe, sí sabe, sí va a registrar, su subconsciente va a captar, y ahí él se empieza a liberar. Vamos a tener niños más tranquilos, niños más, digamos, haciendo lo suyo. Por ejemplo, un niño con esto, con este proyecto sentido de salvar, siempre va a estar detrás de la mamá, siempre queriendo llamarle la atención a la mamá. Entonces, es como que deshacer todo eso se puede hacer. Y lo bueno es que no lleguemos a la adultez o a la edad madura con todos los conflictos que venimos acarreando. Que después tenemos 45 años, como el ejemplo mi vida, y todavía, y todo el tiempo vemos y seguimos sacando y sacando cuestiones. Entonces, ahorrémosle, mamás y papás que estén escuchando esto, el proyecto sentido al niño, porque después en biodecodificación se trabaja para generar el desprendimiento de todo esto. Y bueno, yo digo, si lo podemos evitar, estaría genial, estaría buenísimo. Esto de hablarle en la noche, me recomendaron escribir una frase y repetírsela varias noches. Si es posible, 30 noches o 13, pero bueno, varias noches repetir la misma frase de que te libero, mamá ya se puede hacer cargo responsable de esto, que haga su vida, te libero de ese mandato. Sería como y además, así. Sí, genial, y tratar de que el bebé o el niñito en lo posible esté dormido, como que esté tranquilo, entonces ahí su subconsciente va a captar todo el mensaje. Ajá. Y es una orden, porque lo que mamá está escribiendo es mamá, entonces todo lo que se puede, ahí se puede revertir un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque es la mamá la que le está liberando a ese niño o a esa niña. E incluso, dimos un ejemplo, pero por dar otros ejemplos, vamos a suponer que papá quería, porque ahí sí es un tema por ahí más de masculinidad, papá quería que el primer niño sea varón. Sí,
Eso se ve mucho. Y mamá quería O mujer. viceversa. Exacto, y una puja. ¿Qué puede pasar? Que como el niño quiere complacerlos a los dos, aparece Chan, ¿el qué? El famoso gay. ¿Por qué? Porque los dos papás son importantes para el niño, porque son los dos que lo trajeron al mundo. Entonces, como yo vengo en versión mujer, porque ya vine con formato mujer, pero mi papá quería varón, entonces yo quiero complacer tanto a mi mamá que quería ser una nena, entonces vine en este formato femenino, pero mi papá era el varoncito el que quería. Entonces yo me convierto y tengo una actitud siendo mujer totalmente masculina, una energía masculina totalmente desarrollada. ¿Por qué? Porque mi papá quería varón y yo no quiero defraudar, porque dijimos, es la emoción que el papá le pone. O eso en un caso, ¿sí? Es tan importante como eso el proyecto sentido y hasta dónde nos afecta en la vida a los hijos, ¿sí? Otra de las cosas, por ejemplo, vamos a suponer que mamá quería, ¿sí? Pero papá le tomó de sorpresa. Totalmente, no, ni lo esperaba, no estaba en sus planes, como dice Valen, que estaba en la facultad, que todavía le faltaba conseguir empleo, o no estaba tan bien económicamente, él pensaba estar más holgado, lo que fuere. Sí. Sintió el rechazo. Papá lo rechazó. Y así haya sido 3 meses, 6 meses, cuando nació fue el papá más feliz del mundo, vivió para su hijo. El subconsciente del niño lo único que captó fue el rechazo del padre. El padre es súper importante porque dijimos, ¿vale? Que es el que da la fuerza para las concreciones materiales. La abundancia viene de mamá, pero el ímpetu lo viene de papá. Entonces ese niño, si no reprograma el proyecto sentido, si el padre no admite que no quiso hasta que no lo vio, porque eso le pasa, es normal. Aparte la paternidad da por sí, cuando es primerizo uno, da mucho miedo. Claro. Da mucho miedo. No es que es, ay, bueno, vamos y vamos a tener, porque no siempre es, bueno, nos vamos a programar, vamos a ver si concebimos. Ese es en el mejor de los casos, pero son muy poquitos los niñitos que vienen así. No lo llega a aceptar. Claro, entonces, ¿qué pasa? El niño registra patrón de abandono, por ende, siempre se va a sentir abandonado porque el subconsciente es atemporal. Por eso hay que reprogramar en una sesión de bio fuerte, shock, descubrir cuál es el conflicto. Porque ¿cómo se desprograma un patrón de este tipo, de abandono? Dijimos, podemos sanar las heridas del niño y demás, ¿sí? Que está la herida del abandono. Podemos hacer meditaciones sanando a mi niño interior durante 7 días con la herida del abandono. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué funciona la bio en este caso y por qué funciona la biodecodificación, el proyecto sentido? Porque se ataca como en forma brusca, se reprograma inconscientemente se devela lo que hay. Entonces, es como el que está enfrente, el que está en la terapia, como que se sorprende, y ahí recién logra que su subconsciente libere el patrón. Claro. Por eso es como terapia de shock. Es la única que desprograma el conflicto, lo libera, porque lo entiende, pero se sorprende, o sea, es como, wow, o sea, es todo una emoción que hasta acá nunca vivió, que nunca vio. Por eso funciona, yo siempre digo que trabajo con terapia de shock, todo el tiempo. Para quienes me conocen y me han elegido como terapeuta, trabajo con terapia de shock. ¿Por qué? Porque si no vamos, como el subconsciente no tiene tiempo, es siempre presente, el niño siempre va a ir sintiendo el abandono de su papá y lo prolonga. Tiene 45, ejemplo, y sigue creyendo que su papá lo abandonó. ¿Por qué?
porque no sanó. ¿Por qué? Porque no hizo y no se dio cuenta que su papá no admitió nunca no quererlo traer al mundo en el momento en el que el embarazo se gestó, aunque después fuera a la luz de sus ojos. Y ahí es donde no se entiende. Por ejemplo, muchos pacientitos o muchos, digamos, consultantes tienen ese problema. Vos les preguntás, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Y yo me siento abandonada, y el novio la deja, deja los empleos, no continúa nada, empieza algo, lo abandona, empieza, no sé, diseño deja, prueba psicología deja, prueba pintura deja, va a yoga deja, siempre abandona. ¿Y cómo es la relación con tu papá? Mi papá es un amor, me ama, soy su hija preferida, la única mujer, ejemplo, y bla, bla, bla. Entonces vos decís, no me da. No me da porque si esto fuese tan idílico, papá, no digo que mienta al paciente, no. Digo que ella o él lo está viviendo de una manera inconsciente, el patrón de abandono está. Sí. Porque tiene un papá súper presente. Pero, ¿qué pasó? Su subconsciente sigue atado, no sé si me explico bien, ¿vale? Sí, y ya siente el patrón de abandono, capaz que sintió el abandono solamente en los tres primeros meses de embarazo, y ahí le quedó el patrón de abandono. Exacto. Ejemplo, vamos a suponer que el papá, mientras que no vio la panza, siguió negando, ¿sí? Negó, no quería saber nada. Cuando la panza se empieza a hacer notorio, quedó fascinado, le hablaba al bebé o a la bebé y revirtió toda esta emoción. Pero el baby lo que, digamos, captó fue el abandono. Sí. Del subconsciente hay que erradicarlo, volvemos a repetir, con un shock para que reaccione y se sorprenda, entienda, se devele, se caiga el velo y reprogramamos así el subconsciente. Porque si no es con shock, no lo vamos a lograr. Ejemplo, yo siempre digo, hagamos una terapia de este tipo, vayamos a encontrar el conflicto, el shock, dejemos lo que nos atraviese y después vamos al niño interior, nos ponemos a sanar la herida y es la mejor manera armónica de sanar y empezar a liberar toda esta cuestión. Sí. Yo lo siento así, Valen, que sería como un tratamiento integral de un montón de cosas lindas para liberar. Sería como muy completo el trabajo. Sí. Eso nos va a llevar, si somos adultos, pasar por llanto, malestar. Sabemos lo que significan las liberaciones, chicos. Sí. No es fácil. Es la única forma. Claro. Yo siempre digo que el shock, cuando vos lo llevas a alguien al extremo, duele, y duele mucho, pero es la realidad. Uh-huh. Y es desde la única manera que lo pueden poder ver. Porque a veces no es que no quieran, no se puede, porque no encontraron la manera o el terapeuta que se los diga de manera tal que les choque. Y que digan, era eso, y no podía entenderlo, o no pude procesarlo, o no era el momento, simplemente. ¿Se entiende? Por ahí no tiene que ver con el terapeuta. A veces yo empiezo, no es el momento. Creo creer que es mi momento para sanar y liberar determinado patrón, y la vida me dice, te falta. Pues sí, hace un poquito. El inconsciente mismo también te protege porque sabe que no podés recibirlo en ese momento. O muestra resistencia también. Totalmente. La resistencia es bastante fuerte. Exacto, son esas terapias que por ahí se va la gente o después te encuentra vos como terapeuta y te dice, vos sabés que hace un año atrás hice bio y no saqué nada. No pude encontrarle sentido, o hice una terapia regresiva, o hice lo que fuera, y no la encontré, o hice registro.
Y no es que era el terapeuta o no era la mejor manera, era que no estábamos listos. Es como la vida nos va haciendo como el caminito. ¿Vieron como el cuentito de Ángel y Gretel que iban dejando miguitas para poder volver? Bueno, entonces la vida con nosotros hace exactamente eso. Nos va dando y nos va poniendo, y a medida que va sabiendo que podemos ir avanzando, nos va poniendo personas, terapeutas, mensajes, hasta que es el momento que se caiga el velo, no lo hace brusco. Y capaz que para eso fuimos a 6 o 7 o 10 terapeutas, o a 10 terapias distintas. Y vos decís, pero y todavía no lo logro sanar. Paciencia. Paciencia, porque evidentemente hay mucho inconsciente por develar. Entonces, por eso se necesitan tantas terapias, por eso se necesitan tantas diferentes energías respecto a las terapeutas, porque uno le va entrando por un lado y le hace ver una cosa, otro más amorosamente le va diciendo y le transmite otra, siempre se saca algo de las terapias, siempre. No es que vos te vas de una terapia sin nada, porque si no, la verdad que sería como muy frustrante. Como terapeuta, para mí sería horrible y al consultante no le estaríamos dando nada. Quería Entonces, también hablar un poquito sobre el proyecto sentido, cómo afecta también en la vida profesional. Por ejemplo, cuando personas no se sienten, quizás estudió la carrera que ama o que sentía que ama, que creía que era su ideal o lo que quería estudiar, pero después se da cuenta que no lo llena o que no está a gusto con esa carrera o con ese trabajo o siente como que eso no es lo que buscaba o lo que quería, por ahí se confunden. Y esto también está en el proyecto sentido, porque por ahí, cuando pongo un ejemplo de una prima que tengo que trabaja, digo, pongo este ejemplo porque es como muy patentito, muy clarito. Ella trabaja como terapeuta de parejas, familiar. Sí, terapeuta de pareja es, ¿no? Y sí, justamente su papá y su mamá vivieron una situación bastante traumática como pareja. Y ella está ahí en este trabajo, ¿viste? Cuando ves que el trabajo lo haces por reparación. exacto. Reparar el dolor o reparar lo que vivieron tus padres por ahí, o cuando, por ejemplo, sufren algún asesinato y justo vos trabajás o como policía o como investigador o como médico. Entonces, en realidad estás tomando ese trabajo, es esto también, como un mandato, como un proyecto sentido. Tu proyecto sentido es venir a reparar lo que vivieron tus padres o lo que vivieron tus ancestros también. Tal cual. Pero por ahí sentís que eso es lo que quieres estudiar, sentís que eso es lo que quieres trabajar y llega un momento que te hace clic y dice, no, esto no es lo que quiero y por qué. Y es como eso también, es como un mandato, que lo haces es o porque tu papá capaz que quería, no sé, un hijo para trabajar el campo. Vas a trabajar el Ujú. campo y después te das cuenta que no es lo que quieres en realidad, que lo estás haciendo es por mandato y por eso te sientes medio desequilibrado Total, en esa profesión. totalmente. Sí, sí, vale. E incluso esto, llegar a, por ejemplo, a la profesión, creer, amar, como vos decís, la profesión y formarse o no, un oficio también puede ser. Y pasan los 40 o llegan los 40 y es como que hay un quiebre. Me dejó de gustar. No sé, antes lo hacía bárbaro y ahora ¿qué pasó? Es esto. Porque ¿qué pasa? ¿Viste los septenios de la evolución del alma? Bueno, después de los 40, 42, se supone que la persona o el adulto, ya convertido en adulto, empieza como a interesarse en esta parte, ¿no? En toda la que estamos indagando y nos estamos metiendo a fondo. Entonces ahí se produce el quiebre y ahí hay que hacer una desprogramación de este proyecto sentido. Ejemplo, mi papá, vamos a suponer, ejemplo, porque hay tantos para dar y es tan extenso y es tan lindo el Sí, proyecto sentido. es Vamos a mucho. suponer
Que mi papá, les voy a poner un caso bien horroroso para que entiendan de lo que estoy hablando. Pero porque para que se entienda, ¿vale? Así lo Así les asimilan. queda bien grabadito. Bien claro. Vamos a suponer que mi papá, siendo 20, 25 años, no siendo muy mayor, estaba trabajando con mi abuelo en el campo, máquinas precarias, estaban solitos los dos, muy lejos de cualquier pedido de ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Mi abuelo, lamentablemente, tuvo un accidente, mi papá tuvo que socorrerlo, pero no le salvó la vida. No se la pudo salvar porque no hubo manera, ¿sí? Mi abuelo, vamos a suponer, se desangró, porque la máquina lo amputó o lo que fuere. Ese trauma no solo queda en el inconsciente y en el subconsciente de mi papá, queda en la genealogía, queda en el ADN espiritual. Entonces, ¿qué va a surgir a partir de ahí? Y muy loco, porque van a decir, ¿cómo? Alguien de campo, que toda la vida tuvo campo, su primer hijo, médico cirujano, o traumatólogo, en el caso que fuese una amputación. Y vos decís, ¿cómo? Pero se suponía que si el abuelo lo heredó del bisabuelo y este se lo heredó al papá, el nene tenía que seguir con el campo y salió siendo el médico. Traumatólogo. ¿Qué pasó? Pasó que ese evento, hubo primero un antepasado que se fue, ¿sí? Se fue un antepasado con un trauma que mi papá, con sus herramientas, no pudo, digamos, no pudo sacar, no pudo salvar. Entonces ahí se genera, y mi papá, ¿qué va a hacer? Cuando él procree, de una, va a tratar de traer a su papá de vuelta a la vida. ¿Cómo? Salvándolo, lo va a querer reponer, va a querer que el árbol sane ese evento. Por ende, genera, y todo el proyecto sentido de su hijo, para su hijo va a ser que salve vidas, en especial que nadie más se desangre, que nadie más sufra por este evento. Y así sale, de ejemplo, sin desmerecer, estoy solo dando un ejemplo, de un linaje de gente que se dedicaba al campo, su primer hijo facultativo, médico, traumatólogo o cirujano. ¿Se entiende? Porque a veces en el árbol se da tanta vuelta y se cambia, gira, y vos decís, ¿pero cómo? Este árbol no me dice o no se condice con lo que hay acá. Acá apareció en esta generación un médico. Si vienen todos del rubro, ¿se entiende? O vamos a suponer... y tal vez en algún momento ya no le guste ser médico. En realidad lo está haciendo por mandato, para reparar. Cuando solucione y su inconsciente o su subconsciente se alinee y llegue de alguna manera el mensaje, cuando vayan 42 años de su profesión o 45, va a ser un quiebre y un replanteamiento de qué estoy haciendo. Ahora empezamos a los 30, Marina. Para justo iba a eso, Valen, justo iba a eso, porque es re importante también. Sí. Yo hablo siempre, y me hago referencia a mí, pero ¿por qué? Porque cuanto más joven es el alma, en el caso con Valen tenemos casi una década de diferencia. Cuanto más joven el almita, la personita o el consultante, más evolucionado, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Valen en este caso es mucho más, su alma es mucho más evolucionada que la mía, porque quiera o no, ella me lleva 10 años. Qué linda, mira. Es así, Valen, funciona con nuestros niñitos. Nuestros hijos son maestros nuestros, ¿por qué? Porque tenemos casi, entre ellos y nosotros, en el mejor de los casos, 2 generaciones, a veces 3. Entonces, cada década significa un cambio muy importante en el mundo espiritual. Si contamos y de ahí tenemos influencia, a partir del 2012 acá, estamos hablando de niños super. Todo esto que nosotros decimos, yo, por eso estuvo buena la intervención, porque cuando yo digo de los 40, 42, estos chiquitos que están haciendo, o estos niñitos que tienen 10 o 12, a los 20, 23, así lo van a tener de claro.
estuvo buenísimo que aclararas eso, porque si no iba a quedar como que todo es después de los 40. Sí. Y esto es para los que estamos acá en esta fracción lineal como del tiempo de los 40 en adelante. Pero no vale para las generaciones anteriores, no vale para la de Valen, no vale para los de 20 y tanto, no valen para los de 18, porque ustedes ya tienen otro entendimiento. Sí vale para, digamos así, sí vale para los de 45 en adelante, o de los 40 en adelante. ¿Así quedó bien? ¿Ahí se explica mejor? Sí. ¿Se entiende? Te corté cuando ibas a dar otro ejemplo. Estabas hablando del médico que viene de la familia del campo. Bien, vamos a suponer otro ejemplo. Vamos a suponer, me tomo la familia del campo porque es un poco la historia de mi familia. Vamos a suponer que esa misma familia, ese mismo papá, ¿sí? Muchas hectáreas de campo, pocas hectáreas de campo, lo que fuere, pero ese era el único ingreso a la familia. Y por alguna razón, motivo o no sé qué, injusticia, llamémosle enredo, los abuelos antes no eran todos leídos, analfabetos, lo que fuere, le expropiaron la tierra. Cuestión, resultado, le sacaron lo único que tenía, que era la tierra. Y ahí, ¿qué pasa? Se sufre, ahí se vive como una injusticia, toda una situación que queda en el linaje como injusticia. Entonces, ¿qué va a empezar a dar ese linaje? Generalmente, o va a ir, tal cual, va a ir por el lado de los abogados, exacto, o escribanos, o no necesariamente abogados, pero gente que va a entrar, por ejemplo, al Palacio de Justicia, va a estar como asistente de un abogado, secretario de un, ¿se entiende? Porque es una injusticia, la genealogía, el linaje, a esa pérdida la vive como literalmente, como una injusticia total, porque era su medio de vida. Después tuvieron quizás que hacer un montón de otras cosas y innovar en cuanto a que su único oficio era el campo, o la única, digamos, el único sostén era el campo. Y después tuvieron que derivar en otras cuestiones. Así cambia radicalmente el árbol. Cuando vemos un árbol que viene todo igualito y hay un quiebre, yo siempre digo, el quiebre es la oveja negra, el diferente. Hay que observar para qué viene, qué hay, qué me quiere decir, por qué a un ejemplo, por qué a una familia, porque esto también es al revés, por qué a una familia de abogados, porque viste que es el abuelo, el padre y el hijo es abogado, pero el menor le salió poeta. O rockero, sí. Músico. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Le quiere dar un nuevo significado, quiere desestructurar un poco y quiere decir que tal vez toda la injusticia vivida atrás en esos antepasados ya se liberó. Si es el Benjamín, si es el más pequeño, que le sale poeta, que sale músico, artista, déjenlo ser. No lo repriman, no lo quieran formatear igual, porque el árbol ya liberó toda la injusticia. Ahora el árbol puede empezar a partir de ese chiquitito, de ese Benjamín, a generar algo nuevo en los hombres, por ejemplo, de esta familia. Todos los hombres abogados, el menor le salió músico. Quiere decir que algún conflicto se liberó. Entonces ahí nos quedan los dos ejemplos, ¿vale? Porque siempre me las hacía al revés. Entonces, este también creo que vale para que se entienda. No sé si queda claro, que va para un lado o para el otro. Sí. Ahora ya nos queda poco tiempo, así que aprovechen si quieren hacer alguna pregunta. Así... Sí, ya nos quedan 8 minutitos nada más. Bien. Creo que se entiende, Valen, ¿no? El sentido que le quisimos dar y las explicaciones respecto a lo que significa el proyecto Sentido. Y no nos podemos olvidar que además, entre todo eso, tenemos nuestra misión de vida, ¿sí? La influencia de papá y mamá directo, la de los abuelos, la de los bisabuelos, la del árbol. O sea, no es que
solo venimos a esta vida a resolver mi misión de vida. No, tenemos mucha carga. Y quien no se quiera hacer cargo de eso, yo siempre le digo, no viniste en un repollo. Por ende, va a haber repercusiones. Lo que mi abuela no pudo resolver, Chan, la nieta, nieto, porque siempre de la abuela va a saltar a la otra generación, a la de los nietos, van a resolver, no digo que igual el mismo conflicto, pero sí lo que la abuela no pudo, yo lo tengo que poder trascender, porque va a venir de diferentes maneras, con otros actores, con otro reparto, con otro libreto, pero va a venir el conflicto. Sí. Entonces, por eso siempre está bueno, y que nosotros siempre decimos, indaguen, pregunten, pero ¿viste lo difícil que es ir para atrás en el árbol? A veces no hay info, y no hay info. Y vos decís, ¿cómo puede ser? No la consigo. Porque antes no se hablaba. Hay conflictos y hay familias que no quieren hablar de lo que pasó atrás, por 1000 motivos diferentes. Pero eso no sea un impedimento para querer indagar. Se pueden hacer otras cosas que igual sirven, que igual podemos entender qué pasa, o qué me está pasando a mí, o por qué tengo determinado conflicto instalado en mi vida. Que esto de la fecha, el nacimiento, la defunción, a qué se dedicó, porque como el árbol tiene mucha info, que no los detenga para tratar de entrarse o adentrarse en este tipo de cuestiones y sanar, o poder liberar por lo menos. Eso creo que también es importante que lo digamos, ¿vale? Porque hay muchos que dicen, no, yo no puedo hacer entonces porque yo no tengo información, no tengo muy poquita o escasa. No importa, contame, contame lo que sepas. Y de ahí seguro sacamos algo. Sí, o lo que está pasando hoy. Exacto. Y también es una representación del árbol. Totalmente, porque estamos sanando todo. Cada alma que viene al árbol viene a liberar, viene a ayudar, no es que viene porque viene, o sea, no es así. Viene con una misión, viene a ayudar, dijimos esto, que las emociones se van traspasando, digamos, generacionalmente, como en el espiritual, en la sangre, es lo mismo. Como tenemos lazo sanguíneo con nuestro árbol, tenemos un ADN espiritual que compartimos. Y cuando ese ADN espiritual está infectado con determinadas cuestiones, siempre van a saltar hasta que se pueda liberar. Ejemplo, muy sutil, muy fácil, los abusos de cualquier tipo, que es como lo que hablábamos el otro día, ¿vale? De cualquier tipo. Es como, claro, hasta que no se libere va a seguir viniendo al árbol. Y lo va a tener mi abuela, y lo va a tener mi mamá, y tal vez lo tenga yo, y si yo no me doy cuenta, lo va a tener mi hija o mi hijo. Pero va a seguir, o lo tienen mis sobrinos o mis sobrinas. Claro. Si no tenés hijos, también es igual. Claro, no es que zafamos, porque, no tenemos hijos, yo hasta acá no traje, no hice karma. Sí, cariño, mirá a tu sobrina, te está contando o pasó por una situación o de abuso, o de susto, o de que alguien la salvó, la rescató de un posible abuso. El hecho de que no tengamos hijos no quiere decir que no tengamos que encargarnos de todos modos del árbol, o de sanar. Tenemos un proyecto sentido, tendremos otras cosas para indagar, que también son importantes. En el proyecto sentido también va esto como de esa parte, como lo de la lealtad, como por ejemplo, si mi mamá o mi familia, que vos también lo nombraste ahora, si mi familia pasaba por un mal momento económico, cuando el papá por ahí dice no tengo dinero para sostenerlo, o la mamá también piensa en eso, que no pudo estudiar o que no se ha formado para ser mamá, o que no tienen casa, que bueno, no tienen la economía como para tener una familia, ¿también iría como proyecto sentido o eso ya estaría como lealtad familiar? ¿Me explico? Sí, también, cuando crece este nene, siente que no puede disfrutar o que no puede disfrutar más de lo que su familia no disfrutó. Tal cual. Si la emoción estuvo
en los meses previos a la gestación, o si esto tiene que ver, Valen, porque vos imaginate que si tanto mamá como papá creían que económicamente no eran solventable que su hijo viniera, ya nace con esa emoción de carencia. Claro. Ya pasa a ser parte del proyecto. Sería como las dos cosas también, tendría las dos, Exacto, proyecto sentido y lealtad. sí, porque después, por más que él pueda y venga con otra carga, con otra misión de ser súper abundante, va a sentir no merecedor de, porque, por la carencia y por la programación del proyecto sentido, que no tenían medios, no tenían recursos. Entonces, es como que él va a tener que desprogramar eso, sí, tiene que ver, Valen. Las familias, ay, yo no puedo leer, las familias antes callaban mucho. Una de las mejores formas de darnos cuenta de por dónde viene la mano podría ser mediante constelaciones, sí. Sí, constelaciones también es muy Sí, lindo, revela muy, un trabajo excelente, excelente para liberar. Eso es cuando no sé nada, por ejemplo. Cuando no tengo datos de mi familia claro. y quiero constelar, quiero ver qué pasa en mi campo. ¿O qué le pasó a mi Wow, abuela, a mi abuelo, a mis padres, a todo? es bellísimo. Yo siempre recomiendo, no es que no esté a favor, pero recomiendo las constelaciones grupales. Sí. Son soñadas, o sea, sirven, anímense porque sirve, es una herramienta divina, que no les dé vergüenza, que no les dé pudor, hagan constelaciones grupales, son diferentes a Bueno, las cuando se pueda, individuales. Marina, por ahora individuales. El próximo año. Claro, pero esto para que lo tengan en cuenta, es súper, Sí. súper jugoso lo que se saca de ahí, sí, Nos queda genial el un aporte. minuto. ¿Cómo? Nos queda un minuto. Bien, no se valen. Si se Anaí, te entendió, sí. viniste re tarde. Te vamos a poner Ay, falta, hola, Anaí, ¿eh? Ani, hermosa. Sí, Seguro venimos estaba como 5 minutos haciendo antes. lo que sabe hacer. Seguro que estaba dando amor, como siempre. Gracias, Anita, por estar. Bueno, Valen, de mi parte, más que agradecida y por el espacio. Y bueno, espero que haya quedado claro el Sí, tema. Digo, sí, re clarito. Muchas gracias bien, a todos los que bien. estuvieron. Por ahí vi a Sabrina, bueno, a Alex. Nos quedan unos segunditos, nos despedimos de todos. Me despido de vos. ¿Qué dice? Cuando tus amigas son las más bellas del universo. ¡Ay, qué Ay, gracias. hermosa! Gracias. Ojalá pudiéramos hacer un vivo de 3, mira. Se Sería puede, la Valen. bomba. Se puede. Ah, bueno.